En el video anterior habíamos comenzado a ver los compensadores de adelanto-atraso con un ejemplo muy básico, donde algunos de los valores tal vez no se había ahondado en detalles de cómo se habían generado o cómo se habían calculado. Más allá de ciertas restricciones y ciertos condicionamientos que uno tiene a la hora de hacerlo, existen métodos, existen reglas. En el presente video vamos a ver un ejemplo muy concreto donde aplicamos esas reglas para poder terminar de resolver el ejercicio en función de las condiciones de diseño pedidas. Supongamos tener una planta con un polo en el origen y otro en menos 0,5. Si nosotros lo trabajamos, vamos a poder deducir que el factor de amortiguamiento, en este caso para la planta con una ganancia de 4, que es lo que vemos en el numerador, sería de 0,125 y la pulsación natural sería igual a 2. De acá podemos deducir que los polos complejos conjugados, nuevamente para la ganancia de 4, estarían en menos 0,25 más menos J 1,98. Y también, si nosotros calculamos el error en régimen permanente, ese valor sería de 0,125. Ahora, ya sabemos lo que tenemos. Veamos lo que queremos. Se pide compensar de manera de obtener un factor de amortiguamiento de psi igual a 0,5 y tener una pulsación natural de 5 radianes sobre segundo. Por último, la constante de error estático de velocidad, ese es el nombre que tiene KB, constante de error estático de velocidad, va a ser igual a 80 1 sobre segundos. De las dos primeras se desprende que lo que estoy buscando es que mi par de polos complejos conjugados dominantes se encuentren en menos 2,5 más menos J 4,33. De esta última se desprende que el error en régimen permanente debería no superar el 0,0125. Ese valor no lo debería superar. De ahí para abajo. Si comparamos lo que teníamos con lo que queremos, veremos que no se cumple ninguna de las condiciones, ni la parte del transitorio ni la parte del permanente. Así que nos vemos obligados a compensar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un compensador de adelanto atraso de fase del estilo que habíamos visto en videos anteriores. Siempre vamos a arrancar por la parte de adelanto. En el compensador de adelanto atraso siempre vamos a empezar calculando la parte del adelanto de fase. Entonces, supongamos que tenemos ya ubicado, en este caso dibujé uno de los dos polos complejos conjugados, que está en menos 2,5 más J 4,33. Ahí es donde habíamos deducido que queríamos tener uno de mis polos complejos conjugados. Y por otro lado sabíamos que teníamos un polo en el origen y otro polo en menos 0,5. Fíjense lo que voy a hacer. Calculo el ángulo de los polos de mi planta al punto requerido, tal y como hacíamos con el compensador de adelanto. Calculo el ángulo, calculo el otro ángulo y por condición de fase yo sé que en ese punto debería cumplirse que el ángulo total me dé 180 grados. ¿Qué ángulo total? Y bueno, la suma de los ángulos de la planta más la del compensador en este caso. Entonces, para que se cumpla esto, el compensador debería aportar 55 grados negativos. ¿Qué significaba esto? Que el cero tenía que estar antes que el polo, es decir, el cero tenía que estar más cerca del origen que el polo. Cuando nosotros tenemos expresiones donde nosotros vamos a colocar un compensador de adelanto-atraso, el compensador de adelanto-atraso
me pone dos ceros y dos polos. Entonces, ya un sistema que, por ejemplo, en este caso tenía dos polos propios de la planta, pasaría a tener cuatro polos. Entonces, la idea es tratar de reducir eso lo máximo posible. ¿Qué hacemos? Siempre intentaremos cancelar alguno de los polos de la planta con el cero del compensador. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es voy a ubicar el 0 directamente sobre el polo que estaba en menos 0,5. De esa manera puedo deducir dónde debería encontrarse mi polo del compensador. Debería encontrarse en menos 5. ¿Por qué? Y bueno, fíjense, el ángulo que se forma es de 55 grados. Y esos 55 grados se logran si el polo está en menos 5. Otra forma de verlo, si es que han visto los videos anteriores, es el tema del lugar de raíces. Yo ya sé que si tengo un polo en el origen y quiero que mi centroide pase en menos 2,5, el otro polo tendría que estar en menos 5. Pero bueno, de cualquiera de las dos maneras llegamos al mismo resultado. La expresión del compensador de adelanto-atraso es la que tenemos ahí reflejada, que ahora, ya habiendo calculado el 0 y el polo de mi compensador de adelanto, quedaría escrita de esa manera. Entonces vamos a tener que 1 sobre tau 2 debería ser igual a 0,5. Y esto nos lleva a que gamma dividido tau 2 tiene que ser igual a 5. Todo esto nuclea a que gamma tiene que ser sí o sí igual a 10. Sin considerar la parte de atraso, vamos a aplicar la condición de módulo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la condición de módulos como está, habiendo cancelado el polo en menos 0,5 con un 0 en el mismo lugar. Entonces voy a tener solamente dos rectas, ¿sí? Dos vectores. El vector desde el polo al polo del polo de la planta al polo complejo conjugado y el del polo del compensador al polo complejo conjugado. Si llamo A y B a esas distancias, voy a tener que el K total medido sobre el punto va a ser igual a A por B, es decir, 5 por 5, que en total me da 25. Como el K total tiene que ser igual a 4 por el K del compensador, esos 25 tendrían que ser igual a 4 por el K del compensador, lo que el K del compensador lógicamente debería ser de 6,25. Trabajemos ahora la parte de atraso. Lo que sabemos es que el K del compensador, porque lo calculamos, debería ser de 6,25. También habíamos ubicado el 0 en 0,5 y el polo en 5, en realidad menos 0,5 y menos 5. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Como se me pedía que la constante de error estático para la velocidad sea de 81 sobre segundo, basándome en la tablita que tenemos del error en régimen permanente, esto significa que KB va a ser igual al límite de S tendiendo a 0 de S por G asterisco, que G asterisco, fíjense, es todo esto, ¿sí? La realimentación es unitaria, así que G asterisco es todo esto, que yo voy a ver reflejado acá abajo, ¿sí? Bien, entonces 5 por 1 sobre tau 1 dividido 1 sobre beta tau 1 va a ser igual a KB. Si nosotros hacemos el cálculo de todo lo que está arriba, me termina quedando esto que les puse aquí abajo. Esto nos lleva a que KB, es decir, la constante de error estática, va a ser igual a 5 veces beta. Como KB tiene que ser igual a 80, esto implica que beta debería ser igual a 16. Fíjense que
cuando nosotros vimos compensador de atraso, les había dicho que beta podía estar entre 15 y 16 y está acá en 16. Así que cumpliría la condición. De todas maneras, es un detalle menor, pero que nos indica que de repente vamos por el buen camino. Ahora vamos a elegir T1 porque ya sabemos cuánto vale beta. ¿Cómo elegimos T1? Lo elegimos de forma que el ángulo que me aporte el tándem polo cero del compensador de atraso sea menor a 5 grados para que no me modifique el transitorio. Y por otro lado, el módulo que me va a aportar debería ser unitario, ¿sí? Es decir, no me debería agregar módulo, no me debería hacer variar la posición de los polos de lazo cerrado. Entonces, elegí T1 o Tau 1 igual a 5. Entonces, al haber elegido y al haber calculado beta, esto me va a quedar de la siguiente manera. S más 1/5 dividido S más 1 sobre 16 por 5. En definitiva, voy a tener un polo en 0,0125 y un 0 en 0,2. Esto en realidad se hace, voy interactuando, ¿no? Si voy intentando ver si me termina cerrando los valores que le vaya dando de manera que cumple la condición requerida. Pero bueno, es un buen comienzo, es una buena forma de arrancar. De esa manera yo tendría ya la parte del compensador de atraso calculada. Finalmente, nuestro servo va a estar compuesto por el compensador que acabamos de calcular con la parte de adelanto, la de atraso, y obviamente mi planta. El lugar de raíces, si yo trazara el lugar de raíces de esto, fíjense que me daría una cosa así. Pero esta es una mirada muy desde lejos, ¿sí? Porque acuérdense que cerca del polo en el origen yo tengo un polo y un cero, que no están encimados, están muy cerca, pero no están encimados. De hecho, si yo colocase una lupa sobre ese valor, vería que el lugar de raíces en realidad hace una circunferencia. ¿Sí? Si yo mirase muy de cerca ese valor, vería una pequeña circunferencia. Lo cual es lógico, porque no es que tengo un sistema con dos polos, tengo un sistema con tres polos. ¿Sí? Originalmente tenía uno con 4, pero hay un polo que se me canceló con un 0. Pero en definitiva me va a quedar un sistema de grado 3. Ahora, yo lo que estoy buscando es que mis polos complejos conjugados sean dominantes. Y esos polos complejos conjugados van a estar a mi izquierda de esta circunferencia que yo les estoy mostrando acá. Entonces uno puede llegar a pensar que no están alejados 6 veces. Pero fíjense lo siguiente, para el K igual 25, que es el valor de la ganancia total del sistema que me llevaría el par de polos complejos conjugados donde quiero que estén, el tercer polo, ¿sí? El tercer polo se ubicaría sobre el eje real en 0,207, que está realmente muy cerca de 0,2, que es el valor donde está el 0 de mi compensador de atraso de fase. Entonces, tranquilamente puedo desestimar el efecto que va a tener ese polo, porque es como que el 0 en definitiva se termina comiendo a ese polo y me terminan quedando esos dos polos complejos conjugados que en definitiva eran los que yo quería. Pero no hay que perder de vista esto, no hay que perder de vista que voy a tener un tercer polo y habría que ver dónde se ubique ese tercer polo para entender si lo puedo desestimar o no. Y por último, y no menos importante, en el estudio de estos compensadores de adelanto-atraso es cuál sería la respuesta del sistema, mi nueva respuesta del sistema. Fíjense qué interesante.
Cuando el sistema no estaba compensado, el sistema no solamente no tendía al valor de la entrada, en este caso para un escalón unitario, no tendía a 1, ¿sí? La salida, y era realmente muy lenta, iba oscilando hasta alcanzar un punto, ¿sí? Un punto dentro de la banda de error, esa que habíamos hablado, entre el 2 y el 5% del setting time. Y cuando nosotros compensamos, ¿qué sucedió? La respuesta se hizo más rápida, ¿sí? La respuesta transitoria mejoró, se hizo más rápida y por otro lado, el compensador de atraso hizo que en régimen permanente prácticamente la salida termine copiando a la entrada. Entonces he logrado el resultado deseado de haber modificado el permanente y haber modificado el transitorio en función de las condiciones de diseño impuestas.